Buenas noches, bienvenida una vez más a esta nueva sesión a través de esta plataforma de Classroom con este siguiente tema, donde vamos a revisar un poco lo que es la construcción psicológica de René o Renato en algunos textos, Descartes, ¿sí? Un poco acerca de Descartes. Ciertamente fue un filósofo, matemático, científico que intentaba básicamente separarse por completo de lo que son las especulaciones metafísicas que hasta ese momento pues habían dominado la mayor parte del pensamiento occidental. Prácticamente Descartes, pues lo que él pretende es fundamentalmente, en pocas palabras, a establecer un método que ayude a crear una ciencia universal, ¿sí? Esto de la ciencia universal, ¿qué significa? Pues principalmente que en este caso la ciencia sea como la generadora de conocimiento, sea una estrategia, un método a través del cual podamos conocer justamente el mundo que nos rodea, prescindiendo, lógicamente, de explicaciones irracionales o carentes de algún sustento físico real. Esta era la intención de Descartes, pues le queda justamente a la historia, o nos queda juzgar si realmente logró su cometido. En este caso, él partía de algo muy sencillo, que que toda disciplina científica tiene que tener justamente dos características muy importantes. Un método que rija justamente sus descubrimientos, un método que rija justamente por así decirlo, la generación de nuevo conocimiento, la comprobación de teorías, y que estas teorías, este conocimiento que arroja la ciencia a través de la aplicación de su método, nos arroje una situación de certeza o de certidumbre sobre el mundo que nos rodea. Eso para Descartes era como el fin máximo al cual debería de aspirar cualquier disciplina científica, incluyendo justamente la psicología como ciencia. Eh, en un libro que me parece que el autor es David Hottersall, Introducción a la Historia de la Psicología, pues justamente se menciona algo muy significativo. Si tuviésemos una maquinita del tiempo así al estilo de Volver al Futuro, un DeLorean, ¿sí? O al estilo de los Vengadores, tal vez, una máquina pues así ultra científica, pues y si nos remontáramos o si regresáramos al pasado, no encontraríamos en una universidad europea, tal vez desde el Renacimiento hasta ya muy entrado el siglo XIX, no encontraríamos una sola universidad que ofreciera la carrera de psicología. ¿Se enseñaba psicología? Sí, pero era solamente una materia más de lo que es la carrera de filosofía. Entonces, finalmente, Descartes intenta crear la psicología como una disciplina científica no especulativa, sino más bien racional, es decir, sustentada en afirmaciones lógicas, racionales y algo muy interesante, libre de cualquier fuente de error o de incertidumbre, que en opinión de Descartes, todo esto tenía que ver con lo que provenía de los sentidos y lo que provenía de la imaginación. ¿Qué significa esto? Que para él, para Descartes, nuestros sentidos nos engañan, porque es solamente lo que percibimos, lo que podemos ver a través de la sensopercepción como proceso psicológico, solamente va a ser un reflejo de la realidad, más no la realidad como tal. Y como cualquier reflejo, pues justamente es susceptible de cometerse errores. Para poder entender esto un poquito más, podríamos decir, poner un ejemplo, por decir así,
quienes han ido en carretera en un día soleado, tal vez en el horizonte lejano, se me alcanzan a ver los ojos, perciba algo así como un charco. En realidad no hay ningún charco, por más de que la persona se avance en línea recta hacia donde está ese charco, jamás va a llegar. Ahora, si yo confiara en lo que ven mis sentidos, como decía Descartes, que puede provocar esto un error, lógicamente yo a lo mejor, ok, estoy sediento y voy a buscar para tomar agua, a lo mejor para echarle agua al vehículo, pues justamente ese charco que estoy viendo a lo lejos, en el horizonte. Pero esto es justamente, insisto, una sola ilusión óptica. También hablaba Descartes de la imaginación, y volvemos a lo mismo, justamente derivado de esta cuestión de la sensación, de lo sensorial. Quiero comentar una anécdota que me ocurrió pues hace ya bastantes añitos. Yo era un infante, un niño, tendría a lo mucho 8 años tal vez. Mi mamá, en paz descanse, era enfermera y pues solía colgar en un perchero su cofia y su capa. En ese entonces, estamos hablando de 1970, 74, por ahí más o menos. En ese entonces, pues la enfermera, parte de su uniforme, pues era una capa. Bueno, finalmente, cuando yo llegaba del trabajo, solía colocar su capa en el perchero, también la cofia, el gorrito que traen las enfermeras. Algunas todavía, sé que todavía algunas los traen. Y bueno, a lo lejos, con poca luz, yo chico, en un corredor bastante poco iluminado, de hecho no había mucha luz en ese corredor, se veía hacia lo lejos, pues como si hubiese una persona de pie, una persona con capa y un gorro. Insisto, yo niño, pues lógicamente empezaba a volar mi imaginación, y bueno, ya sobra decir que pues era generalmente una situación de miedo intenso que me llenaba, me atemorizaba, y pues solía pasar por allí, solía evitar pasar por ahí solía evitar pasar por allí por el miedo que sentía de esa supuesta persona que estaba allí, ¿sí? A eso se refiere Descartes, justamente como los sentidos y la imaginación inducen indudablemente un error al momento de intentar entender el mundo. Entonces, si ni la imaginación ni los sentidos me van a ayudar a entender el mundo, ¿qué es lo que sí me va a ayudar a entender el mundo? Pues para Descartes, ese método, entre comillas, milagroso, y digo entre comillas porque para empezar Descartes no creía en este tipo de milagros, como cuestión imaginativa o de sugestión tal vez, pues lógicamente el método matemático aplicado a las ciencias lógico-formales, es decir, matemáticas y física, son los pilares de toda ciencia. Es decir, Descartes, tal vez pudiéramos decir, aunque no lo manejó tal cual, pretendía realizar o crear una psicología matemática, precisa, objetiva, cuantificable, fácilmente experimentable y, sobre todo y muy importante, 100% irrefutable. En este caso, prescindiendo lógicamente de lo que es la experiencia sensorial y la imaginación, pues entonces le quedaba a Descartes solamente confiar en la razón pura, ¿sí? De hecho, justamente es muy reconocida esta famosa frase atribuida a Descartes: cogito ergo sum, pienso, luego existo. Es decir, el ser humano, por definición, su atributo esencial va a ser la capacidad de razonamiento lógico formal. Y eso es realmente lo que nos hace ser seres humanos. No el alma, como en el caso de la antigua Grecia, no el espíritu vital, el elán, el orgón, nada de este tipo de cosas era justamente susceptible de comprobación científica y mucho menos matemática. Por lo tanto, se va a confiar solamente en el razonamiento lógico formal
ante un fenómeno de la realidad. Para Descartes, entonces, él desarrolla todo un esquema conceptual, una serie de patrones de pensamiento, una ideología, una teoría, en pocas palabras, donde aparece este concepto tan sustancioso, tan importante, pues, para lo que es entender el sistema cartesiano, que es la sustancia cartesiana o cogito. En este caso, el cogito es algo que existe en sí mismo de forma independiente. Podríamos decir que el alma griega era reemplazada por el cogito como una entidad que tiene una preexistencia al margen del razonamiento, al margen de lo que es la experiencia sensorial y lo que es la imaginación. En ese sentido, pues para Descartes no pudiéramos decir o comparar las ideas como esa sustancia cartesiana, sino también llamada, por ejemplo, para fines más prácticos y para que se entienda mejor, la sustancia cartesiana o cogito es la cosa que piensa o la entidad pensante. Las ideas no son sustancias porque no son independientes. ¿Qué significa esto? Que yo puedo pedir que alguien me describa, no sé, la tundra siberiana, ¿sí? O la taiga siberiana, ¿no? Paisajes gélidos, pasajes con temperaturas de 0 grados máximo, ¿sí? Donde hay mucho frío, hay nieve, hielo perpetuo tal vez, y justamente no por ello quiere decir que yo automáticamente ya voy a conocer esa realidad, ese clima. Por lo tanto, en este caso, la idea que yo me genere son dependientes de mi capacidad de entender qué es, por ejemplo, el hielo perpetuo, qué es, por ejemplo, un clima y qué es, por ejemplo, también una región geográfica. Es decir, en estos tres elementos encontraríamos, al momento de unirlos, encontraríamos la idea de lo que es tal vez un paisaje como el que mencionaba, una tundra siberiana, una taiga siberiana, ¿sí? Ahora, todo aquello que de lo que se tiene conocimiento inmediato, justamente es lo que para Descartes se considera como sustancia cartesiana, es decir, lo que en ese preciso momento pasa por la conciencia. Es decir, en este caso se habla de que la sustancia pensante o la cosa que piensa va a ser un hecho psicológico de una conciencia en sí mismo. ¿Qué significa esto? Que es justamente a la vez el producto y el proceso de pensar sobre algo, ¿sí? Repito, aquí no debe de confundirse con lo que es la idea, porque la idea finalmente es una cuestión por demás esotérica, por demás metafísica. Hay que recordar que como buen matemático, Descartes despreciaba justamente cualquier alusión a esta situación de algo que preexiste de forma independiente, ¿sí? Y bueno, tal vez una de las contribuciones que más ha impactado a la psicología desde la época de Descartes y que incluso pues todavía está latente es el dualismo cartesiano, que lo podríamos especificar justamente como la existencia independiente de lo que se denomina en su conjunto alma y lo que se denomina en su conjunto cuerpo o soma, ¿sí? Atendiendo pues a este vocabulario griego, ¿sí? Donde el alma va a ser ya no esa sustancia espiritual, etérea, de origen divino que me da la vida, sino en sí mismo el acto de pensar. Entonces, para Descartes, el alma como tal sería el equivalente a lo que es el pensamiento, ¿sí? Y el cuerpo va a ser solamente la extensión de esa sustancia que piensa. Y en ese sentido, podríamos decir lo siguiente: el alma de la antigua Grecia se transforma automáticamente en una mente. Es decir,
donde empieza a aparecer históricamente hablando el concepto o idea de mente es con Descartes. Y la mente, como tal, va a ser el sujeto consciente. Es decir, una persona que es consciente de lo que está pasando justamente por sus pensamientos, sería justamente la mejor forma de ejemplificar que el pensamiento es el que da fin o da cuerpo o da extensión a ese mundo de las ideas. El alma es activa y fundamenta toda la actividad psíquica. En ese sentido, pues podríamos decir que es un acierto pensar en esto, ya que la actividad mental o actividad psíquica, aunque ese es un término más reciente, la actividad mental o actividad psíquica finalmente es una acción consciente, una acción deliberada por un sujeto, y justamente todo esto va a estar determinado por el sistema nervioso central. La esencia del alma, por lo tanto, va a ser automáticamente el poder tener un pensamiento sobre un fenómeno y justamente manifestado a través de lo que es el cuerpo. Para Descartes, sobra decir entonces que hay una estrecha correlación entre el alma y el cuerpo. Básicamente el cuerpo no podría subsistir si no tuviese un alma. Nada más aclarando el punto que en este caso Descartes señalaba que el alma sí podría existir finalmente sin el cuerpo, porque es, como comentábamos anteriormente, la mente o esa sustancia que piensa. Bien, pero entonces, si la mente es solamente el cuerpo, si la mente es solamente el pensamiento, para ya no decir otra vez alma, si la esencia de la mente es el acto de pensar, de reflexionar, de racionalizar, ¿el cuerpo entonces qué es? Pues parafraseando tal vez un poco a lo que es San Agustín de Hipona, hablaríamos que entonces el cuerpo es algo así como el estuche, algo así como una extensión. No sé, de repente tal vez alguno de ustedes haya visto en algún momento en una película ya hace algunos añitos, se llamaba Titanes del Pacífico, que es una película pues obviamente de ciencia ficción, de fantasía, de un grupo de robots humanoides que son controlados por dos pilotos, ¿sí? En ese sentido, esos dos pilotos son la mente del cuerpo metálico robótico, que son aparte son robots gigantes que pelean contra monstruos del espacio, ¿sí? Es una temática bastante sencilla de entender, muy primaria, muy primitiva, en cuanto a que, la típica historia, tal vez de cómic, tanto japonés como norteamericano, de un grupo de monstruos que invaden el planeta y que justamente intentan controlarlo a través de conquistar a la especie humana. Y pues los defensores de la humanidad son prácticamente monstruos metálicos construidos justamente para dicho fin. Pero aquí lo interesante de esto, y por eso tal vez la comparación que quería hacer con esto, justamente el cuerpo es mecánico, entonces toda la acción corporal, los reflejos, el movimiento, pues obedece justamente a cuestiones para Descartes reductibles a lo que es mera geometría, incluyendo en ese sentido lo que llamamos conducta instintiva, como los automatismos corporales o también llamados reflejos. Se dice, tristemente, una anécdota un tanto pues sombría sobre Descartes, que él justamente para probar todo esto, pues agarraba perros, les infligía heridas, les cortaba la cabeza, justamente para darse cuenta que obviamente el cuerpo del perro, después de que era cercenada la cabeza, pues continuaba moviéndose. Y para Descartes entonces eso era una prueba, repito, bastante macabra, bastante sombría, de que justamente el cuerpo entonces es solamente una extensión mecánica, por así decirlo, el asiento, el estuche o el molde
o la cabina de control donde se asienta el piloto, que en este caso el piloto, pues sería el alma, la mente en este caso, ¿vale? Otra aportación, entonces, por lo tanto, de Descartes, y ya casi para finalizar esta intervención, pues sería el listado que él hace de las funciones psíquicas principales. Y en primer lugar pone el pensamiento. Esa es la función esencial, la función básica que nos hace ser seres humanos, que nos diferencia del animal. El animal no piensa, solamente responde de manera automática, es decir, solamente se deja guiar por lo que es los impulsos o reflejos automáticos, las funciones instintivas. También pone Descartes en segundo lugar lo que es la volición o voluntad, que es lo mismo. ¿Qué es la voluntad? Finalmente ese control que impone la mente al cuerpo. Sin voluntad no hay movimiento, y la voluntad que la da finalmente la mente a través del pensamiento. Pero Descartes también señaló la existencia de lo que en su conjunto se denomina pasiones, que en este caso las pasiones él las definió como el resultado de la interacción entre el alma y el cuerpo. El alma, repito, que es la mente, que es la que controla todo, pero también finalmente está el cuerpo, de tal manera que en el ser humano, de acuerdo con esta mecánica, en este tono de ideas, pues finalmente estas pasiones son las que van a incitarnos, a predisponernos, a buscar cosas que a lo mejor son apetecibles para nosotros. Que en este caso Descartes señalaba que lo que es apetecible para nosotros, por ejemplo, puede ser la admiración, que alguien nos reconozca, que alguien sepa nuestro talento, que alguien de repente sepa que estamos cuando llegamos a un lugar, el amor, que finalmente pues aquí tiene también que ver con la relación esta de amor, deseo, el odio, que sabemos que finalmente esa sensación, esa idea de que algo está mal, de que va en contra de mis principios, mis valores o mis deseos, o de mi voluntad, pues lógicamente lo voy a despreciar. Y se convierte en pasión cuando finalmente esa parte pensante, que es la mente, cede por completo el control a lo que es este cuerpo que a lo mejor manifiesta pues odio. De la misma manera pues está el deseo, es decir, el placer sexual. Y también pone como pasiones adicionales, pues la alegría y la tristeza, que en este caso son justamente también la tendencia del cuerpo a buscar ciertas cosas que a lo mejor el alma no está dispuesto del todo, por ejemplo, en el caso de la tristeza, por ejemplo, a aceptarlas, a reconocerlas o generarlas. Finalmente, entonces, repetimos en ese sentido, estas funciones psíquicas principales, pues tienen esa intención de darle una cientificidad a lo que es el estudio de la psicología, y sobre todo, buscan explicar la conducta humana, pero desde un punto de vista más racional, ya no especulativo. Lógicamente, para Descartes es muy importante que la ciencia psicológica pues tenga esta característica intrínseca, que es la que le va a dar finalmente la certeza o la certidumbre que pues él siempre defendió. Espero que esta breve intervención haya sido de su agrado. Soy el licenciado Francisco Manuel Barrios Jiménez, a sus órdenes, y como siempre, cualquier duda, cualquier comentario, queja o sugerencia, pues a través de redes sociales o comentarios directo en el video. Por mi parte me despido, y pues que estén bien y cuídense.